Muy buenas noches, chicos y chicas. Mi nombre es Josué Miranda y hoy voy a ser su maestro de escuela dominical. Antes de empezar con la lección 21, chicos, me gustaría que entreguemos este tiempo al Señor. Padre Santo Dios, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos cuidas y nos proteges de todo mal, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a las familias de los que nos están escuchando, Señor. Y también te pido que bendigas la lección y el tiempo de enseñanza, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Hijo amado Jesús. Amén. Antes de comenzar, chicos, me gustaría que repasemos Les voy a dar primero el título de la lección. Y la lección que vamos a avanzar hoy es el becerro de oro y la renovación del pacto. En su anterior lección vieron cómo Dios le dio instrucciones a Moisés en el monte Sinaí de cómo debería ser el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo, chicos? El tabernáculo sería el lugar donde ofrecerían sacrificio el pueblo de Israel a Dios. Y también que este tabernáculo sería operado por un sumo sacerdote que sería el hermano de Moisés, Aarón. Y después de esto, después de que Dios le diera las instrucciones para construir el tabernáculo, le dio otra cosa a Dios a Moisés. Le dio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos serían la ley de Dios. En el capítulo 31 de Éxodo, versículo 18 dice, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Estos serían los 10 mandamientos. Pero, ¿Pero qué pasaba mientras tanto, chicos? Moisés se había tardado 40 noches de bajar de la montaña. ¿Qué pudieron haberse preguntado los israelitas durante este tiempo? ¿Crees que estarían esperando emocionados por oír acerca de las cosas especiales que Dios le había dicho a Moisés? ¿Estaría el pueblo asombrado al ver los mandamientos de Dios? ¿Estarían ellos felices de oír acerca del hermoso tabernáculo que Dios les mandaba construir? ¿Estarían ellos atónitos de que Dios iba a descender y habitar con ellos de una forma especial? ¿Creen que eso estaba pasando, chicos? Pues la verdad no. Mientras eso pasaba, el pueblo de Dios empezó a adorar a un ídolo falso, chicos. Empezaron a bailar, a tomar y a decir que ese ídolo era el que les había sacado de la tierra de Egipto. En el capítulo 32 de Éxodo, del versículo 1 al 5, dice: Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. En el versículo 4 dice: Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo con ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. ¿Qué está incorrecto en esta escena, chicos? ¿Está el pueblo de Israel cumpliendo el pacto tal como lo prometieron? ¿Cómo lo sabemos? ¿Sabía Moisés lo que ocurría? ¿Sabía Dios lo que estaba ocurriendo? Claro que Dios sabía lo que estaba pasando. Él es Dios y lo ve todo. En el siguiente versículo dice, en el versículo 7 al 9 dice: Entonces el Señor habló a Moisés: Desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés: He visto a este pueblo, y he aquí es pueblo de dura cerviz. ¿Vio Dios el pecado de Israel? De acuerdo a Dios, ¿cumplió el pueblo de Israel su parte del acuerdo? No, para nada, chicos, no habían desobedecido.
En el versículo 9 al 10 dice, y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo, y he aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos. Ahora, ¿Dios tenía el derecho de enojarse? Claro que sí, tenía el derecho de castigarlos también, chicos. Él, él les había sacado de la tierra de Egipto y ellos estaban desobedeciendo, estaban inclinándose ante un Dios que no era Jehová. Pero, ¿qué dijo? ¿Qué dice Moisés? En el versículo 12 al 13 dice, vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. ¿Qué le pidió Moisés a Dios que recordara? Muy bien, que recordara la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac, que recordara lo que habían prometido lo que Dios les había prometido hace mucho tiempo. ¿Y cuál era la promesa, chicos? Que Israel, los hijos de Abraham, se multiplicarían y llegarían a ser una nación tan grande como las estrellas. En el versículo 14 dice, y el Señor desistió de hacer daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Qué sucedió entonces aquí, chicos? ¿Crees que todo estaría bien ahora? ¿Le diría Dios a Moisés que le diga, no, está bien, no hay problema, lo dejaremos así y ya listo? No, chicos. Continuemos leyendo en el versículo 15 al 19, dice, entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados por uno y por el otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. En el versículo 19 dice, y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro de oro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Ahí está la ley de Dios. Y esto fue lo que pasó. Al ver el pecado que que Israel estaba haciendo, Moisés se enojó tanto que tiró las tablas de Dios, de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué Moisés le haría esto a los mandamientos preciados de Dios? ¿Qué había hecho Israel a los mandamientos de Dios? Los habían roto. En el versículo 20 dice, y toma, perdón, ellos los habían roto y Moisés estaba muy enojado y su enojo era una pequeña muestra de la ira de Dios. Pero eso era el comienzo. ¿A ustedes alguna vez les han castigado ¿Ustedes les han castigado alguna vez? Cuando ustedes han hecho algo mal y sus papás les han reñido, les han dado un sermón, pero ahí no acaba, chicos, ¿no ve? No, apenas empieza. Tiene que haber un castigo. En el versículo 20 nos dice, y tomando el becerro de oro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel lo bebieran. Parte del castigo que sería del pueblo de Israel sería del ídolo que habían hecho. Moisés lo molió, lo hizo polvo, luego lo puso en el agua y dijo, toman de este agua. Y eso, te lastima el estómago, te da diarrea. Pero ahí no acabó. No, señores. En los versículos 27 y 28 del capítulo 32 de Éxodo, dice, y él les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de tu puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Dios es santo, chicos. Sus leyes y sus mandamientos no eran una sugerencia para que su pueblo decidiera si quería obedecerlos o no. El pueblo de Israel
conscientemente, o sea, deliberadamente rompió su parte del pacto. Y Dios fue justo al castigar su pecado con la muerte, porque eso era exactamente lo que merecían, chicos. Sin embargo, Dios no los castigó a todos. Él también mostró misericordia a su pueblo que no lo merecía, permitiéndole a la mayoría de ellos vivir. ¿Qué sucedería después, chicos? ¿Qué sucedería después del castigo de Dios? Vimos que Dios mostró su misericordia al pueblo de Israel, pero ¿qué pasaría después? En el capítulo 34, los versículos 1 al 2 dice, y el Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate, pues, para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y ahí preséntate a mí en la cumbre del monte. ¿Por qué volvió a ser Dios? ¿Qué volvió a ser Dios? Las tablas de los 10 mandamientos. ¿Por qué lo hizo? Vamos a responder en el capítulo 34, en los versículos 5 al 6 de Éxodo. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí, chicos? ¿Qué era lo que pasaba? Me gustaría, y les voy a contestar diciendo lo que dijo, lo que proclamó el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Dios es justo, pero también es misericordioso. Dios sabía que iban a fallar. Claro que sí sabía Dios que iba a fallar, pero siempre a lo largo de la Biblia, de las historias de la palabra de Dios, siempre Dios tiene misericordia. Algunas veces leemos historias como esta en la Biblia y nos preguntamos, ¿cómo pudieron ellos ser tan necios? ¿Por qué edificaron y adoraron un ídolo? ¿En qué estaban pensando? ¿Por qué no obedecieron a Dios desde el principio? Pero, ¿puede esta historia enseñarnos algo importante acerca de ti y de mí? Nosotros, todos, somos pecadores igual que ellos. Nosotros tampoco podemos arreglar nuestro problema de pecado. Nosotros también debemos depender de la misericordia de Dios. Siempre debemos depender de la misericordia de Dios, chicos, porque aún siendo sus hijos, aún habiendo aceptado el regalo del Señor, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, vamos a fallar, vamos a cometer errores, vamos a pecar. Pero Dios, en su infinita misericordia y bondad, nos extiende perdón. Esta historia en la que Israel rompe el pacto no sorprendió a Dios. Él sabía que su pueblo rompería el pacto una y otra vez, incluso después de que llegaran a la tierra prometida. Dios sabía que seguirían una y otra vez. Él sabía que un pueblo pecador nunca podría cumplir su parte del pacto divino perfectamente. Y es por eso que la historia de la Biblia no termina aquí. La historia continúa, debe continuar y guiarnos hasta el misterio que nos ha sido revelado. Jesús y su muerte en la cruz. Vamos a orar, chicos. Padre Santo Dios, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por esta lección, Señor. Señor, ayúdanos a recordar cada día de tu misericordia, Señor, de tu bondad, Señor. Ayúdanos a no cometer, ayúdanos a no pecar, Señor, a no desviarnos del camino en el que tú nos has puesto, Señor. Haznos fuertes cada día, Señor, y aunque fallemos, y vamos a fallar porque no somos perfectos, Señor, tu misericordia y tu bondad siempre están ahí, Señor. Y tú eres abundante en amor y en misericordia para perdonarnos, Señor. Gracias, Señor. Bendice a los niños, Señor. Bendice a sus familias, Señor. Guárdalos en estos tiempos de confusión, Señor, y de temor, Señor.
y que si tienen temor, Señor, hazles saber que tú estás ahí, Señor, el creador del universo y de la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido y de tareita les voy a dejar que repasen, hagan sus textos, los que tienen, y los que no vayan a la congregación el día sábado. Y el sábado en la tarde nos vamos a reunir para ver qué hemos aprendido, para interactuar un poquito. Y también me gustaría que memorizaran los 10 mandamientos, si pueden. Y también me gustaría que hicieran como 2 cartulinas y en cada cartulina, digamos, son 2 cartulinas diferentes y en cada cartulina escriban 5 mandamientos y 5 mandamientos en orden. Están en la Biblia, pueden pedirle ayuda a sus papás para que corten el cartón. Y nada, chicos, Dios los bendiga y los guarde. Los quiero mucho, chicos. Me despido. Chau, chau.